Hola amigos de YouTube, hoy vamos a ver la estructura del programa de prevención del Plan Estratégico de Seguridad Vial de Gestión de la Velocidad. Recuerden que si están viendo la continuidad de los videos, se estructuró este documento en donde al oprimir cada botón encuentran el contenido de cada programa. Así que los invito a suscribirse al canal, darle like, compartir esta información y estar pendiente de los videos que yo he subido con el contenido de cada programa de acuerdo con la resolución 4595. Bueno, entonces vamos al de hoy, que es gestión de la velocidad. Bueno, recordemos que cada programa tiene unos puntos. Esta estructura está de acuerdo como lo exige la resolución 4595, donde debe tener unos objetivos, una descripción, el marco legal, el compromiso, las actividades, el factor de desempeño y de ahí para abajo. Entonces los vamos a explicar cada uno. Pues aquí, esta puede ser la estructura como tal que ustedes pueden utilizar. Fíjense que yo aquí lo utilizo con botones. Usted simplemente ingresa ahí al contenido y pues ustedes acá pues registran el nombre del programa, en este caso regulación de la velocidad o gestión de la velocidad. Los objetivos, pueden ustedes registrar los objetivos que ustedes consideren necesarios. Yo aquí traigo 3 ejemplos. Entonces, fomentar el desplazamiento a velocidades reglamentarias y seguras, teniendo en cuenta el marco normativo nacional, ¿sí? El segundo objetivo, prevenir la ocurrencia de accidentes graves y o mortales generados por circulación, y así sucesivamente. Yo les traigo acá como estos 3 objetivos, se los dejo ahí para que los puedan ver y se puedan orientar para estructurar su programa. La idea es que estos objetivos vayan relacionados con el programa que usted está gestionando, en este caso gestionar la velocidad dentro de su población laboral. Bueno, en la descripción aquí ustedes registran como la justificación del por qué se elabora este programa. Entonces aquí ustedes pueden registrar como indicadores de la Organización Mundial de la Salud, donde indica que los límites de velocidad son los que siempre han contribuido, o bueno, es un gran porcentaje en donde se presentan los accidentes de tránsito. Eso lo pueden ustedes extraer y mencionar dentro de su programa. La idea, así como yo lo digo en los otros videos, es que ustedes acá también pueden registrar o escribir los lineamientos del programa. Los lineamientos es algo que exige como tal que debe contener el programa, de acuerdo con la resolución. ¿Listo? Esos lineamientos para este programa yo los quise poner o registrar aquí en esta partecita, ya se los voy a mencionar. Bueno, en la partecita de marco legal, pues ustedes registran todo lo que respalda, la normatividad que respalda este programa. Yo aquí les traigo como tal una orientación del marco legal que respalda específicamente el de gestión de la velocidad. Bueno, aquí mencionamos los nuevos límites de velocidad, el decreto único del sector trabajo, el reglamento interno de trabajo, porque ahí se mencionan muchas cosas que tienen que ver con el tema de seguridad vial. Listo. Otro, compromisos y actividades. Entonces pues se divide como tal esta partecita de compromisos y actividades en 2 cuadrantes. Este primer cuadrante, que es donde se registra el compromiso, es simplemente que ustedes redacten de una forma que mencione que la empresa está comprometida en cumplir con todas las normas que busquen prevenir accidentes de tránsito, o simplemente como yo lo registro acá, o como se ve registrado en este ejemplo, la empresa tal, pueden escribir en cumplimiento de la normatividad legal en materia de movilidad segura, los lineamientos, y van diligenciando su plan, su partecita de compromiso, ¿sí? Bueno, aquí viene algo muy importante en este segundo cuadrante. Pues aquí se mencionan los lineamientos, que yo los subrayé como en negrita, y aquí van las actividades. Vuelvo y repito, ustedes pueden registrar los lineamientos que consideren de acuerdo con el contexto de la empresa en donde ustedes estén, o también pueden aumentar la cantidad de actividades. Estos son ejemplos para que ustedes se puedan orientar. Bueno, primero, compromisos, ya lo vimos. Ahora aquí, lineamientos. Entonces, lineamientos son como las normas que salen de este programa, que la idea es que la población laboral la cumpla. ¿Listo? Entonces, acatar la constitución política y las leyes, cumplir las políticas de la empresa, así como respetar y obedecer a las autoridades, ¿sí? Eso es un lineamiento que ustedes pueden escribir dentro de su programa de gestión de velocidad. Comportarse de forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás personas, y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que les sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tránsito. ¿Sí ves? Estos son lineamientos que da la empresa. Usted debe comportarse de forma
segura. Cumplir con los límites de velocidad establecidos, aquí se menciona, digamos, el artículo del Código Nacional. Cumplir con las distancias de separación entre vehículos, y menciona el artículo donde se dice cuánto es la distancia. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 109, que dice obedecer las señales de tránsito. Si ve que estos son lineamientos, son como normas que se deben cumplir. Ahora sí, las pinté aquí de rojito, son actividades relacionadas para prevenir o gestionar la velocidad. Entonces, ¿qué actividad? Prohibir toda clase de bonificaciones por rapidez o presión sobre los conductores. Implementar mecanismos de control satelital, es decir, utilizar un GPS que me mida la velocidad a la cual se está desplazando el vehículo, e incluso esa tecnología me puede generar alarmas de cuando se exceden de cierta velocidad. Bueno, inspección, señalización, demarcación, delimitación, iluminación, todo lo que tenga que ver con intervención ya en la parte física de las vías y en la parte física del vehículo, que son actividades que contribuyen a gestionar la velocidad dentro de la empresa. Bueno, factor de desempeño. Recuerden que este factor de desempeño contribuye a tomar acciones. Realmente esto es un factor, esto es un indicador que de aquí parte el comité del Plan Estratégico de Seguridad Vial para tomar decisiones, para tomar acciones. Entonces, ¿qué nos indica este indicador, por llamarlo así? Entonces, formación en movilidad. Entonces tiene las siguientes variables: el número de conductores capacitados sobre el total de conductores por 100. Es decir, que este factor de desempeño nos va a decir, o este indicador nos va a decir, qué tanto porcentaje de los conductores de la empresa ya están con el 100% de capacitación, qué tanto porcentaje están realmente capacitados en seguridad vial, ¿sí? El segundo indicador o segundo factor de desempeño, exceso límite de velocidad. Entonces tiene las siguientes variables: número diario de desplazamientos laborales con exceso de velocidad, casos en los que se superó el límite definido por la organización, sobre el número total de desplazamientos laborados por mes por 100. Es decir, que aquí lo que me va a decir es que tanto porcentaje de excesos de velocidad se presentaron en el mes X, ¿sí? Ese es el factor de desempeño donde me mide esos excesos de límite de velocidad laboral. Y hay otro que es gestión de velocidad empresarial, que tiene las siguientes variables, ¿sí? Vehículos incluidos en el programa de gestión, ¿sí? Vehículos incluidos en el programa de gestión sobre el número de vehículos utilizados en los desplazamientos por mes. Entonces él va a hacer un cálculo, o lo que me va a mostrar es qué tanto se está gestionando la velocidad frente al total de vehículos que yo tengo dentro del programa, frente al total de vehículos que realmente tiene o se están desplazando en temas laborales, para ir incorporando e ir aumentando como tal ese porcentaje. Este factor de desempeño considero yo que es lo más importante, porque es lo que nos va a permitir ver de una forma tangible cómo ha sido la secuencia de implementación del programa. Aquí en alcance pues ya ustedes redactan y registran qué tanto alcance va a tener este programa. Los recursos, depende del contexto de cada empresa, qué recursos tiene. De pronto, si no tienen de pronto los recursos para la implementación del GPS, pues no se va a poder registrar lo que acabamos de mencionar, pero todo depende del contexto de cada empresa. El responsable, y así ustedes pueden estructurar como tal el programa del plan, el programa de regulación de velocidad o de gestión de velocidad de su empresa. Si les gustó el contenido de este video, los invito a suscribirse al canal, darle like, ver la otra secuencia de videos, y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.